estar en condiciones de salubridad, o un ejemplo, otro ejemplo. Es una atribución jurídica. La potestad tiene un fundamento constitucional. ¿Sí? Ahora, como dice Marafucci, muy bien, implica el ejercicio de esta atribución, ¿sí?, genérica e inherente a la actividad administrativa y estatal, ¿sí?, la posibilidad de limitar o generar relaciones jurídicas de manera imperativa, disponer un régimen en función de la salud que ordene el trabajo, el transporte, el ingreso por las fronteras, un municipio que clausura un local, una administración, ¿sí?, que sanciona a un empleado en un sumario, por intermedio después de un sumario administrativo, etcétera, etcétera. En todas las manifestaciones de la función estatal, ¿sí?, como un articulador funcional, ¿sí?, vamos a encontrar el ejercicio de una potestad, ¿sí? ¿Qué es la potestad? Es un atributo jurídico, ¿sí?, que genera relaciones jurídicas hacia terceros. El DNU nos afecta a todos y a todas, sí. El cierre del local genera relaciones jurídicas, crea, modifica o extingue relaciones jurídicas, sí. La sanción disciplinaria extingue, modifica la situación jurídica del empleado o empleada, sí. Esto es el ejercicio de una potestad, ¿sí? ¿Queda claro? Esa potestad es básicamente no el arbitrio o la fuerza nuda, ¿sí?, del funcionario o la funcionaria, ¿sí? No es Luis XIV ejerciendo, ¿sí?, esa atribución, porque también los reyes o monarcas establecían y generaban relaciones jurídicas, por supuesto, pero no atravesado sobre este concepto de potestad, porque esa atribución no era jurídica y no estaba sustentada en que, si bien es una atribución jurídica que genera relaciones jurídicas hacia los terceros, esos terceros, ¿sí?, son titulares de ¿qué? Como habíamos dicho al principio. La contracara, blanco y negro, ¿sí?, es que del ejercicio de esa atribución de relaciones jurídicas, que pueden modificar de manera imperativa hacia los terceros, estos terceros, que son los habitantes, son titulares de derechos, que después vamos a ver. ¿Se entiende? No es un derecho la potestad, ¿sí? La potestad es una función propia del ejercicio de la actividad administrativa. Por eso, entre las características fundamentales, ¿sí?, es que, ¿qué es la potestad? La potestad es irrenunciable, ¿sí? El funcionario, la funcionaria en el ejercicio y el órgano, ¿sí?, o el órgano estatal no puede disponer el ejercicio o no de esa potestad, sino es inherente a su función. Por lo tanto, es irrenunciable. Y su contenido, como está establecido por la ley, es inmodificable en la medida de la voluntad del titular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso está definido en la norma. A ver, si yo soy inspector municipal y estoy cumpliendo con el ordenamiento y cierro ese local o instruyo para que se disponga el cierre provisorio, es porque eso yo lo debo hacer porque está establecido en la ley. No se puede renunciar o declinar. No, vos, Cacho, no, porque, no sé, por mi propia voluntad me caes simpático. ¿Se entiende? Y si yo encuentro esta falta, te tengo la sanción administrativa que corresponde a la clausura. No la puedo modificar. Es decir, la voluntad no existe en los términos de las relaciones jurídicas entre el soberano, en este caso el Estado, y los particulares, sobre la voluntad, sino a través de la manifestación del ejercicio de una potestad que es una atribución jurídica y delimitada por la ley. ¿Por qué? Porque si bien admite y permite la modificación y extinción
de relaciones jurídicas, ¿sí? Que me pongan una dispo, que me clausuren, que me pongan una sanción administrativa. Hay millones de ejemplos, gente. Toda la actividad estatal está o es manifestación o cristalización de una potestad. Pero esa potestad es jurídica. Y detrás de esa potestad están los derechos de todos y todas. Porque a un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y el ejercicio de la potestad, ¿sí? No es, como muy bien dice Carneluti, no es en interés de la administración, ¿sí? El ejercicio de la extensión, modificación, de la creación de relaciones jurídicas, ¿sí? Que se imponen de manera imperativa a los ciudadanos o a los habitantes, ¿sí? No es en beneficio de la administración, sino es en beneficio de la comunidad, ¿sí? Cuando el Poder Ejecutivo dispone el decreto de la dispo, ¿no? Donde nos limita muchos derechos o los regula de otra manera como se venían estatuyendo, lo hace no en beneficio de su propia voluntad o de la propia administración, sino que ese fundamento y ese poder y esa atribución que la potestad cristaliza es en función de la sociedad en su conjunto. Por eso mismo tiene la capacidad de ser llevada a cabo. Y de ahí me remonto a los fundamentos paradigmáticos en el cambio de la concepción de la ley. La ley, o sea, ya el poder no está sometido en la voluntad del soberano, sino en la ley, porque la ley, o la norma, o la constitución, son expresiones colectivas. Entonces, haciendo un ruso básico, es la transferencia de las potestades nuestras, de nuestra libertad, en función del soberano que somos todos y todas. ¿Me escuchan bien? ¿Hola? Sí, sí, Juan, se escucha perfecto. Fenómeno. ¿Vieron que en psicología dicen el síndrome del impostor? Bueno, yo tengo el síndrome del Zoom, ya quedé. Bueno, muy bien. Entonces, ¿se entiende hacia dónde va este poder, esta atribución inherente a la actividad, ¿sí? Que crea, modifica relaciones jurídicas? El Estado, en el caso el Poder Ejecutivo o la función administrativa, vamos a ver el ejercicio de las potestades públicas que se hacen al servicio de la comunidad, no de la voluntad del funcionario o la funcionaria de turno, y que esa desigualdad en las relaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque, mirá, el Estado puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de la cual vos sos titular, ¿sí? ¿Sí? Pero guarda, esa potestad se encuentra limitada y articulada por dos cuestiones muy importantes. Una mediada por la norma y detrás de ese ejercicio los derechos. ¿Por qué? Por ejemplo, el DNU puede estar muy bien, puede ser en beneficio de la comunidad, puede lesionar algún derecho, puede ser irrazonable, puede ser inconstitucional, claro. Y ahí empezamos la otra parte de la película. Pero el punto de vista de la actividad diaria, para decirlo sociológicamente, de la administración, es en la potestad, ¿sí? Su cristalización, su facto, o sea, su punto de partida, ¿sí? Pero ojo, como dijimos al principio, no confundir eso de la actividad de voluntad o la potestad como la voluntad de un sujeto, como algo monárquico, como algo arbitrario. Que se pueda, en el ejercicio de la actividad administrativa y de la cristalización de las potestades, encontrar violaciones a la ley, atribuciones que no van en contra de eso, por supuesto, y para eso estamos en lo que vamos a estudiar. Ahora estamos analizando el punto de partida de la potestad. Potestades pueden ser varias, ¿sí? Como todas las clasificaciones, ¿sí? Como decía el maestro Hutchinson, las clasificaciones citando un autor que ahora no recuerdo, pero que es muy cierto, que es las clasificaciones no son ni verdaderas ni falsas, sino son útiles o inútiles, ¿sí? La potestad, al efecto que nosotros podemos ver de la actividad y ver, por ejemplo, el Poder Ejecutivo tiene una potestad reglamentaria, ¿sí?
dentro de la potestad reglamentaria tiene la posibilidad después lo vamos a analizar en profundidad, reglamentos autónomos que forman parte del arco de su atribución, es decir, ¿sí? También tiene facultades reglamentarias de ejecución de leyes, ¿sí? Otra de las potestades es reglamentar las leyes. Tiene potestades de gestión o ejecutiva, sí, de poner en práctica el ejercicio mismo de la administración en su conjunto, como dice Marihoff, o sea, digamos, articulado lo que se puede entender como los hechos administrativos, ¿sí? La puesta en marcha, que se abra el ministerio, que caiga, así de simple, que se articule para el suministro de energía, el funcionamiento de esa oficina, que caiga la rema de papel. Toda esa gestión, ¿sí? Es la manifestación del ejercicio de una potestad, ¿sí? Tiene potestades sancionatorias, claro, ¿sí? Uy, voy en el auto, hoy lo dejé en el Teatro Argentino, el auto, me fui 3-4 horas, me fui con los muchachos, me tomé una cervecita, volví, multa, ¿sí? Es una sanción, ¿sí? Es inherente el ejercer una potestad del municipio. ¿Pero cómo? Ahí no estamos iguales. Vos sos capaz de generarme una modificación de mi estatus jurídico. ¿Sí? Ahora soy multado y además de eso, por estar multado, tengo que pagar, modificar mi patrimonio. ¿Sí? Esa desigualdad y esa relación es una relación fundada en las normas. Y si esa multa fue puesta cuando incluso yo ya haya puesto el medido, ¿se entiende? O lo haya hecho correctamente, yo voy a contar con el arsenal de mis derechos y la posibilidad de reclamarlo. Aunque eso sea una manifestación de una potestad. Pero en principio la acepto y está estatuida y organizada de esa manera. ¿Se entiende? Bueno, muy bien. A ver, hay otra potestad también, ¿sí? Esta es la ejecutiva que acabo de decir, de gestión. Otra potestad también que es controvertida, pero para que se entienda un poco, que es la potestad. ¿Vieron cómo se hace? Había un capítulo de Capusotto que hacía así con las comillas, bueno, comillas, muchas comillas, porque es muy usual, comillas, la potestad jurisdiccional de la administración, porque en realidad, y eso está discutido, existe actividad administrativa, ¿sí? Función administrativa que es jurisdiccional. No, eso lo hace el Poder Judicial, es decir, decidir con fuerza legal un conflicto entre partes. Es decir, vienen dos partes con un conflicto y alguien decide que Menganito o Fulanito tienen razón. Esa es la función judicial simplificada, pero existen en la actividad administrativa, ¿sí?, ciertas cuestiones que son sometidas a casos concretos, incluso conflictos, para ser resueltos, ¿sí? Se analiza y se resuelve frente a la contraposición de intereses disímiles. Y no es actividad judicial. Por ejemplo, hay tribunales, lo que se llaman los tribunales administrativos. Por ejemplo, el tribunal fiscal. O sea, se hace un reclamo ante el administrador y es un organismo autárquico dentro de la administración que determina o no la sanción o no y el cobro de impuestos. Está dentro de la esfera de la administración y es muy similar a una actividad jurisdiccional, pero no lo es. No lo es, y la mayoría de la doctrina entiende por qué, si bien tiene cuestiones similares, no es la propia actividad jurisdiccional que está atribuida en el ejercicio de su función al Poder Judicial. Y toda esa actividad, aun cuando fuera de manera reducida, después lo vamos a ver, está sometida al control judicial suficiente. Todo mucha información, pero dado esta circunstancia, hay quienes clasifican que estos organismos que deciden en una controversia, un caso concreto, ejercen una potestad de tipo jurisdiccional. También otra potestad, que un poco ya lo dije, que es la potestad sancionadora, ¿no? Y acá Marihoff distingue entre esa potestad sancionadora, entre la potestad, ¿sí?, de sanción, de imponer esa sanción, valga la redundancia, cuando es hacia
los ciudadanos, hacia los terceros, hacia los o las terceras, se llama potestad sancionatoria correctiva, ¿sí? Para distinguir. Cuando le ponen a Juan Ascuni una multa, cuando clausuran un local, ¿sí? Cuando le imponen alguna penalidad por no pagar un impuesto, etc. Esas son multas correctivas. Las otras, de la potestad sancionatoria de la administración. ¿Hola? Sí. Hola, sí. Una pregunta, porque ahora que dice esto, siento que entendí algo mal antes. Cuando hablaba de las potestades ejecutivas, yo en principio entendí que eran las potestades sancionatorias. No. Mirá, perfecto. La potestad ejecutiva de gestión está vinculada, después lo vamos a ver, con los hechos administrativos, con todo aquello que tiene efectos jurídicos y hace al movimiento material de la actividad estatal, ¿sí? Sí, pero no son actos, no hay una declaración de voluntad, ¿sí? Sino son hechos que hacen a la actividad del mismo. Como yo te decía, viene y se abre, se dispuso un operativo, pero la disposición del operativo, no sé, o la apertura del ministerio, ¿sí? O la limpieza del mismo, o sea, esa gestión, ¿sí? La puesta en funcionamiento ejecutivo de los hechos de la administración. Que organicemos en mi oficina, ¿sí? Reacomodemos todos los expedientes que tenemos en mi oficina de Arba, ¿se entiende? Eso es un hecho administrativo, ¿sí? Significa, no es un hecho cualquiera, no es un hecho que hace Juan en su casa, ¿sí? Se dedica a ver Game of Thrones. No, está haciendo algo, ¿sí? Que manifiesta el ejercicio de una potestad ejecutiva de gestión, ¿sí? Claro. No es un acto, porque no es una declaración de voluntad intelectual ahí, que eso lo vamos a ver más adelante, pero se entiende como la diferencia. La sancionatoria sí existe, o precede específico y especialmente, después vamos a ver un acto administrativo, un funcionario que en ejercicio de su potestad, ¿sí? Manifiesta un proceso intelectivo y una voluntad. Vos, Juan Ascune, estacionaste mal, sancionado. Vos, Juan Ascune, tuviste mal el local, te lo clausuro, ¿sí? Esa sí es sancionatoria. Es sancionatoria, ¿sí? La ejecutiva es la gestión diaria, ¿sí? Sí, perfecto. Yo me mezclé. Pedro, vamos a organizar, mirá, está hecho un lío, para no decir otra palabra, nuestra oficina. Bueno, esto lo organizamos de esta manera, ¿sí? Es un hecho administrativo, genera efectos dentro de la administración, ¿sí? O mira, le encargué el expediente, lleváselo al ministro, ¿sí? Tal expediente. En el interín se puso a hablar con un amigo y lo perdió. Claro. Eso, perfecto. ¿sí? A ver, el que yo lo haya mandado a llevar el expediente forma parte de la ejecutividad o gestión. No es un acto administrativo, no es una sanción, no es la decisión de un conflicto, una jurisdiccional, ¿sí? Está reglamentando la ley que hizo la legislatura, no, ¿sí? O está dictando un reglamento, ¿sí? Cómo tiene que ser, qué sé yo, a ver, el ejercicio de cómo tienen que ser las condiciones de bromatología del municipio, de las sobre lo cual tienen que entrar las mercaderías de ese municipio, ¿sí? Normas de carácter general y permanente. No, ¿sí? Eso es de gestión y ejecutividad. Si ustedes ven bien en esta maroma esquizofrénica, y me hago cargo de mis errores expositivos, no lo debería hacer porque soy un maravilloso docente, pero en realidad lo que está mostrando, ¿sí? Es que, entendiendo este concepto en forma abstracta, podemos, ¿sí? Proyectarnos como en un arco iris y ver que la actividad estatal, ¿sí? Toda la que conocemos, incluso hasta la que podemos llegar a imaginar, ¿sí? Tan diferente, incluso hasta contraria, ¿no? Porque pasamos como de lo jurisdiccional, Juan, a lo ejecutivo, a la gestión, a lo reglamentario, ¿sí? Estamos dando cuenta que la actividad estatal, ¿sí? Es múltiple, ¿correcto? Ahora,
en uno caso u en otro, ¿sí? Son manifestaciones de la potestad, ¿sí? Y como son varias las manifestaciones, y como dije al principio, las clasificaciones no son verdaderas o falsas, sino son útiles o inútiles, lo que estamos viendo en definitiva es diferentes tipos de manifestación de la potestad, ¿sí? A las cuales le ponemos nombre. Pero siempre existe, como decía Fiorini, como decía Santa María Pastor, el ejercicio de una atribución, ¿sí? En virtud de la cual se establece una relación jurídica hacia terceros de manera imperativa, ¿sí? Te sanciono, resuelvo un asunto, llevo un expediente, ¿sí? Esto es inherente a la actividad. Es, como tal, no un derecho, sino es un ejercicio, no confundimos, no confundir. Es una atribución que el ordenamiento reconoce en la función administrativa en particular y en la actividad estatal, ¿sí? Por eso, como dice Fiorini, es algo dinámico. La potestad es una función, ¿sí? Ahora, esa función, que es generar relaciones jurídicas con diferentes manifestaciones, siempre está fundada en la ley, ¿sí? Y siempre tienen como correlato, en fundamento de la ley, los derechos y garantías de los ciudadanos, ¿sí? Por lo tanto, el ejercicio de una potestad no está circunscrita a la voluntad del funcionario o la funcionaria, no está al servicio ni siquiera de la propia administración, sino que todo fundamento del derecho administrativo en general y de la potestad en particular es el interés de los demás. O sea, el poder para que vos me sanciones, el poder para que vos reglamentes una ley, el poder para que tenga la gestión de una administración, el poder para decir un caso concreto, siempre está fundado en el interés general, ¿sí? Por eso, hablando de un poco científico, vos tenés, entre comillas, aunque no es poder, porque como lo dije al principio, esa atribución o ese poder. Si vos tenés ese poder de modificar la relación jurídica de las personas, ¿sí? Eso no es por el ejercicio de lo que determine tu voluntad o la administración en su conjunto. ¿Por qué? Porque es una atribución jurídica y la juridicidad está fundada en acuerdos múltiples y en nuestra soberanía como pueblo. ¿Se entiende? Me gusta, a ver si la puedo rescatar, esta frase, a ver si me permiten. Hoy estoy muy dogmático, pero me gusta en particular este tema, no en lo general. Profesor, consulta. Sí, disculpame que cierro te digo la frase y si me permitís, perdón, yo ejerzo la potestad inherente al docente. Carneluti ahí dice, define la potestad como el poder de mandar, ¿sí? Para la tutela de un interés ajeno, ¿sí? O sea, la potestad administrativa debe ejercitarse en función del interés público, ¿sí? Que no es ni el de la propia administración, sino el interés de la comunidad, al cual debe servir, ¿sí? Sí, me decías. Que lo que entiendo por lo que está explicando es que tenemos lo que es una potestad administrativa interna, de cómo se organiza el Estado, los reglamentos internos, cómo debe comportarse cada uno de los empleados, y una potestad externa para corregir la conducta de los ciudadanos ante faltas que cometen o lo que quiero decir, faltas que cometen. Para no confundir, como vieron en el arcoíris que sale, o sea, hay como una especie de olla donde esté el oro, no confundamos los colores con lo que los funciona. A esto, yo insisto, y por eso está muy buena tu pregunta en esto. Entendamos y aprendamos la concepción como atemporal, conceptual de la potestad, ¿sí? Siempre es algo inherente y es una atribución. Y esa atribución siempre no es tanto si es afuera o adentro, sino siempre es hacia terceros. Es decir, cuando yo sanciono a mi empleado, ¿sí? Cuando ordeno al ciudadano, siempre
Después vamos a encontrar que el ejercicio de esa potestad la vamos a encontrar en la propia administración, por ejemplo, como muy bien dijo el compañero, cuando estoy ejerciendo, cuando hablé de la potestad sancionatoria, ¿se acuerdan? Que era correctiva cuando era hacia los ciudadanos en general y disciplinaria cuando era hacia los propios agentes estatales. En todo caso siempre es un tercero, ¿sí? Que quiero que quede claro ese concepto y que esa atribución es constitucional, que esa atribución tiene una correlación en los derechos, que siempre se hace porque cuando esa desigualdad, porque, a ver, la potestad no la tenemos entre ciudadanos y ciudadanas, ¿se entiende? ¿Sí? Si yo tengo que alquilar una cosa, tengo que firmar un contrato. Las relaciones jurídicas entre particulares son mutuas y de igualdad, ¿sí? La actividad estatal presupone, a través del ejercicio de las potestades, que es, por eso, como decía Fiorini, es una función, entonces tenemos que aprenderla con H, digo, de manera dinámica, es algo que establece en el ejercicio de los dos sujetos, imaginemos el Estado y el particular, una relación desigual. Ese ejercicio desigual, ¿sí? No es una desigualdad arbitraria, sometida o anquilosada en la voluntad del funcionario o la funcionaria de turno, sino que es el ejercicio de una atribución de una norma, de un mandato legal, ¿sí? Y por lo tanto, ese mandato, y si es legal, tiene un fundamento colectivo. Y de ahí que decimos, como decía Carmen Lucchi, que es un poder de mandar. Uy, o sea, miren, me clausuran, me ponen una multa al Estado, ¿vieron? Esa demonización del Estado. Disponen que yo no puedo salir al extranjero, ¿no? Todo manifestación de ejercicio de diversas potestades. Pero, ojo, lo hace acorde al ordenamiento jurídico y para el interés colectivo. Después no seamos ni sonsos ni sonsa, ni anulemos el espíritu crítico, y donde en este ejercicio, si yo estoy hablando de cuestiones jurídicas y en principio dogmáticas, podemos nosotros tener opiniones que en el devenir diario, el ejercicio de las potestades están sustantivizados a través de personas que tienen intereses propios y que obviamente pueden estar vaciando o desfigurando o ejerciendo de manera incorrecta esa potestad, ¿sí? ¿Está bien? Para decir que no es una correlación numérica y en todos los casos de la realidad, porque precisamente para eso existen los derechos y evidentemente hay una defensa y hay una posibilidad de falla, de que se cumpla con la ley y que se lleve a cabo el interés público, ¿sí? Pero de la misma manera que el Estado o la actividad estatal goza de esta atribución, que es la potestad, también nosotros, como habitantes y como sujetos pasivos, para decirlo de una manera, de las potestades, de la potestad en general y de las diversas potestades a las cuales podemos estar atravesados como cualquier ciudadano y ciudadana, ¿sí? De que te ponga una multa, de que te limiten la movilidad por un decreto de DNU, porque tengas que cumplir con determinado trámite, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos derechos, y ahí también está el interés colectivo, ¿sí? Ya les dije que los caracteres, por eso es irrenunciable, por eso es imprescriptible, ¿sí? ¿Queda claro? O al menos es una confusión un poco coherente. No, yo lo entendí. Lo que pasa es que quizás tal vez me olvidé de expresarle lo que usted estaba diciendo. Es decir, cuando usted hablaba de interno, del organismo interno, está claro que siempre es hacia terceros. Sí, perfecto. Además que es una parte interna del Estado y otra es externa. Por eso mismo, por eso mismo son muy útiles, supuestamente, estas clasificaciones que permiten diseccionar, ¿sí? Este elemento conceptual que atraviesa toda la actividad, ¿sí? En diferentes modos. No toda potestad, todas las potestades no son lo mismo, ¿sí? Son como hermanitos de una misma familia que se llama potestad, ¿sí? Y esto tiene diferentes expresiones. Pero bueno, quería un poco recalcar que esa atribución es generar relaciones jurídicas de los terceros, ¿sí?
te crea, mire, usted fue designado docente de Juan Ascunes de la universidad. ¡Ay, gracias! Me nace un derecho como docente, hermoso. Me expulsan, porque después, a instancia de la denuncia de ustedes, con muy buenas razones, se cuelga el Zoom, es un desastre, etcétera, etcétera. Me hacen un sumario y me echan. ¿Sí? Se extingue una relación jurídica ahí, como docente, ¿sí? Entonces, pero lo hace, ¡apa! Escuchame, te estás metiendo en mi vida, señorita Estado. Sí, mirá, esta foto que estamos tomando, ¿sabes qué es? El ejercicio de una potestad, que es inherente, esa relación misma, como dice Carmelotti, ese poder de mandar en el ejercicio del interés de la comunidad, que permite crear, modificar relaciones jurídicas, ¿sí? Es el puntapié inicial, ¿sí?, de nuestra disciplina y la expresión dinámica del derecho administrativo, ¿sí? Pero ojo, y esto lo vamos a analizar ahora y en la próxima clase. La contracara son los derechos. Me hacen la denuncia mis alumnos, estimados, y alumnas. Yo voy a decir, yo soy un maravilloso, tengo derecho a defender en el procedimiento sumario. Soy un maravilloso docente que no tiene ningún tipo de problemas en conexión, ¿sí? Que les brindo imágenes de cabellera profusa, etcétera, todas cosas verdades, digamos, que ustedes están... No, bueno, ya un poco anecdótico, pero tenemos estos derechos, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí, por favor. Tatiana, con respecto a las características de que era irrenunciable, inmodificable, inherente, y recién dijo imprescriptible, ¿puede ser? Sí. No entiendo bien a qué hace referencia. Imprescriptible significa que no están sometidas si no existe una previsión legal expresa, porque la competencia o la actividad esté sometida a realizarse en un plazo de tiempo. En la medida que se encuentre vigente la norma atribuida, y obviamente tenga consonancia con la realidad, ¿no? Si yo saco un reglamento para, no sé, las máquinas de escribir, en algún momento queda, o de las carretas, como hubo en el coso, queda la patente de las carretas que existió, por ahí queda desanimado, pero como un hecho histórico material. Ahora, si no está establecido, por ejemplo, se le otorga una competencia a un organismo por determinado plazo de tiempo, que pasa, ¿sí? Si no existe una previsión legal expresa, la misma, ¿sí?, potestad que es articulada legalmente, ¿sí?, es imprescriptible en la medida que lo hace en tanto se encuentra vigente esa norma, ¿sí? Si no encuentra una previsión expresa que o lo derogue o eventualmente limite su ejercicio a un determinado periodo de tiempo, ¿se entiende? Mira, te va a durar por 90 años, o mientras esto esté vigente, como le digo a mis hijas, chito, a veces, chito ya está. O sea, está vigente y es así. ¿Qué puedes hacer? Otra norma que habilite el contenido del ejercicio diferente de esta potestad. Pero nosotros voy, e insisto, medio borgiano, medio platónico con el arquetipo. El arquetipo significa todas las rosas, la rosa, en cada una cosa que vean del Estado va a estar la potestad. ¿Sí? No, pero sí, divino. No, pero sancionado, me clausuraron el local, ¿qué tiene que ver? No, mi amigo está haciendo la reglamentación de la ley. No, pero bueno, son todas ejercicios de potestades públicas, diferentes. Vamos a ver y vamos a activar un montón de desarrollo teórico, fascinante o somnoliento, como usted lo quiera, pero tienen ese punto en común, y ya estoy medio reiterativo, pero para que una vez que se incorpore eso, es decir, la autoridad genera relaciones jurídicas, ¿sí?, de manera desigual, digamos, porque yo no le, como dirían los chicos, yo no le puedo hacer eso al Estado, el Estado puede hacer eso conmigo, pero yo con el Estado no puedo. En cambio los privados, vamos y vamos, obviamente en una cosa abstracta, ¿no? No es lo mismo un poderoso que un privado de toda condición material, pero en teoría, digamos, ¿sí?
jurídico se establece, tiene algo más que vos, ¿sí? Te puedes imponer relaciones jurídicas, crear, extinguir o modificar condiciones jurídicas, porque porque lo reconoce una norma la cual representa la voluntad popular de la cual vos perteneces, ¿sí? Pero ojo, no es arbitrario, no es por la voluntad, es el interés. Y eso es que, toda esa facultad que tiene cortapisas, claro, nuestro derecho y garantías. Si vos haces un DNU con una dispo y una disposición vulnera la razón de cosas, es inconstitucional, ¿sí? Viene el inspector, me clausura y no tiene la autoridad o no corresponde a los hechos que la norma le habilita, lo voy a reclamar, porque yo tengo un derecho. Sí, vos sos desigual, pero por eso es muy también la administración, y sobre todo el derecho administrativo, no tenemos que aprenderlo como que muchos administrativistas incluso lo hacen como una mirada unidireccional, donde al parecer existe un poder que de hecho mal ejercido, y está bien que nosotros lo hagamos, de hecho estamos aprendiendo para que esa gran responsabilidad que es el ejercer una potestad estatal sea acorde a derecho y que no vulnere las garantías de los ciudadanos, también conlleva una gran responsabilidad, ¿sí? Bueno, creo estar en claro. Ahora pasemos a otro concepto. Ya vimos que la relación jurídica que se establece entre particulares y el Estado. Nosotros vamos a ver que presupone que la administración, ¿sí?, es y debe entenderse que para establecer y modificar el ejercicio de esta potestad lo debe hacer ¿quién? Un sujeto, ¿sí? Después vamos a ver la personificación del Estado en general, pero parte de que la visualización de que el ejercicio de esta potestad está hecho por un sujeto de derecho público, ¿sí?, bien conocido como la administración. Esa administración está delimitada por la ley y el concepto de competencia, es decir, después también vamos a analizar, la competencia significa la aptitud legal para obrar, mientras que los particulares tienen, de acuerdo al artículo 19, ¿sí?, pueden hacer todo lo que la ley no prohíba, ¿sí? ¿Sí? Al revés, la administración solamente de una vinculación negativa, solamente puede hacer lo que la ley dice, ¿sí? Vos no podés hacer lo que vos quieras. Yo puedo hacer todo lo que no esté prohibido o regulado, ¿sí? Que, haciendo el chiste, estábamos bastante limitados y regulados, ¿sí? Así que, pero conceptualmente, esa diferencia, ¿sí? Mientras el contenido de la actuación está delimitado por el ordenamiento, enmarcado en este concepto de competencia, ¿sí?, que después vamos a analizar, con un factor reingrame legal en un sentido amplio, sino de juridicidad, es decir, todo el bloque constitucional, ¿sí?, porque en general en la vida en general, pero en el Estado en particular, hay algo que yo llamo la reinversión de la pirámide de Keynes, de Kelsen. Se agarran la pirámide y la dan vuelta, ¿sí? Entonces dicen, miren, lo importante es el reglamento. No, es al revés. O sea, entonces, ese conjunto está establecido por el bloque de constitucionalidad, que obviamente tiene un grado de jerarquía y obviamente tiene, conforme a la realidad, ¿sí?, una forma de atribución concreta más cercana o más lejana, ¿sí? La norma constitucional no va a aprender todas las cuestiones particulares, pero establece los criterios básicos sobre la cual cada actividad particular debe estar reglada y estar orientada, ¿sí? Ese sujeto de derecho constituido y personificado por la administración en el ejercicio de las potestades, ¿sí?, está limitado por la competencia. Mientras que en esa relación jurídica de dos, en este tango que se baila de dos, ¿sí?, entre habitantes o ciudadanos y la administración, ¿sí?, mediados por la ley, ¿sí? Ya dije, ¿cómo pasamos de la autoridad, cómo pasamos de la policía del rey al vasallo, ¿sí?, donde está mediada esa relación de tu vida y fortuna a la voluntad del soberano, que es espasmódica y arbitraria
mirá, tengo suerte de estar en Versalles, me tocó estar afuera y ya está. Mientras la ley establece una situación impersonal supuestamente defendida sobre la voluntad general, que la persona que se encuentra sometida a la misma también es soberano porque le pertenece, ¿sí? Porque construye a través del poder político, de su propia realidad, el que existe esa ley que media esa autoridad, ¿sí? Ahora, por supuesto, y vuelvo a reiterar, lo que tenemos los ciudadanos y habitantes es, el artículo 19, nuestra capacidad, ¿sí? Después mediada por el Código Civil en términos alcances y contenidos de capacidad que no voy a repetir. Vamos a hablar que estas son relaciones administrativas, ¿sí? Entre el Estado, en sentido amplio, y el administrado. La administración y el administrado, ¿sí? Ahora bien, esa relación administrativa que crea distingue derecho, existen otro tipo de relaciones, que son las denominadas relaciones interorgánicas o intraorgánicas. ¿A qué se refieren? ¿Cómo estas muchachadas se le ocurren estos nombres, estas clasificaciones? ¿No? Yo cuando estudiaba en la facultad, y ahora cuando estoy en posgrado también, ¿de dónde sacan tanto tiempo para hacer estas definiciones? Profe, ¿puede repetir las dos relaciones? Sí, cómo no. Sí, Vivian, cómo no. Sí, habíamos visto en el ejercicio de la potestad reglamentaria, la potestad, e hicimos hincapié, ¿sí? La previa, ¿no? En la relación jurídica, ¿sí? Que manifiesta el ejercicio del atributo de la potestad, había una relación entre la administración, ¿sí? Y los ciudadanos, ¿sí? Ya no existía el rey y el vasallo, sino existía una administración, autoridad, ¿sí? Y un ciudadano, ¿sí? El cual es titular de derechos. Entre la potestad, que ya lo sabemos qué es, y el ciudadano, que es titular de derechos, ¿sí? Está mediado en un caso o en otro, como esos teléfonos cuando nos anotamos así, por una relación jurídica, ¿sí? Ahora, la actividad de la administración no se circunscribe a las relaciones jurídicas hacia terceros, que un poco, si se acuerdan, la definición de potestad, ¿no? De querer modificar las relaciones hacia terceros, sino también por su propia morfología, en este caso porque dijimos que estas relaciones jurídicas, ¿sí? Y el ejercicio de la potestad no está establecida en el acto, sino la lleva a cabo un sujeto de derecho, en este caso la administración, ¿sí? Después vamos a ver todo el concepto de personificación. También se estructura y se organiza, y tiene relaciones que no son estrictamente administrativas, en los términos que lo acabo de señalar, en el ejercicio de la potestad, con la desigualdad inherente a la misma y con las características que vamos a ir profundizando a lo largo de la materia, porque es un poco el objeto del derecho administrativo esta bien. Y aparecen las que se llaman las relaciones interorgánicas y intraorgánicas. Son como dos hermanitos o hermanitas de una misma familia, que son las relaciones que tiene la administración con otros sujetos estatales. No con otros sujetos estatales, con otros sujetos, sí, con otros sujetos estatales u órganos. Y acá vamos a empezar a hacer la diferencia. ¿En qué son parecidos ambos hermanitos, hermanitas? ¿En dónde está el apellido que los une? Es que la relación jurídica de la administración, ¿sí? Está ceñida no hacia un particular o un tercero, un ciudadano, sino que esa relación jurídica está ceñida hacia un sujeto estatal o un órgano de la administración. ¿Se entiende la diferencia? La primer cortapisa entre una relación, ¿sí? Jurídica, administrativa, ¿sí?
cuya atribución o gestión dinámica está delimitada por la potestad y los derechos de los particulares, ¿sí? Ya vemos una persona, sujeto, derechos, relación jurídica. Hola, yo cuento con la potestad. Hola, yo cuento con, perdón que parezca infantil. Hola, yo tengo derechos, ¿sí? Ahora pasamos a las relaciones intraorgánicas e intraorgánica y interorgánica. Intraorgánica e interorgánica. Ambas, ¿qué tienen en común con la diferencia de la relación administrativa? Es que la misma no está dirigida hacia terceros para crear, extinguir o modificar derechos, sino son las relaciones jurídicas que se establecen en la interacción entre sujetos de derecho público o entre órganos. Y acá empiezan las diferencias. Pero la primera diferencia, ¿se entiende cuál es? Que no son terceros, sino es la administración. La relación jurídica, a ver, una relación jurídica entre el Ministerio de Economía, ¿sí? Y un municipio, una relación jurídica entre la Universidad y la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Tienen que vincularse, ¿sí? Una relación entre dos ministerios del mismo Poder Ejecutivo, una relación entre dos subsecretarías pertenecientes al mismo ministerio, ¿sí? ¿Qué nos está mostrando? Que existen relaciones jurídicas por parte de este sujeto público de la administración en sentido genérico que no están dirigidas hacia la comunidad y hacia los ciudadanos en particular, sino hacia la propia administración. Esta no es una mera distinción semántica, digamos, sino que el destinatario del vínculo, de la relación jurídica como tal, nos lleva a tener que señalar que existe, precisamente por ser un sujeto diferente a un ciudadano, es decir, un sujeto público con otro, o un sujeto público entre órganos, otro tipo de relación jurídica. Las relaciones intraorgánicas e interorgánicas no van a estar mediatizadas, como dice Casagne, por el ejercicio de potestades. No hay desigualdad en los términos del ejercicio y cumplimiento de un interés colectivo acá. ¿Se entiende? Entre hermanos no se pisan, entre bomberos no se pisan la manguera. Digo, esto no nunca lo repitan, pero es un poco de cosa. Entonces, las relaciones intraorgánicas e interorgánicas son las relaciones en sentido global que existen en el ámbito de los sujetos de derecho público, tanto entre dos o más sujetos de derecho público o dentro de un mismo sujeto de derecho público entre los diferentes órganos que lo componen, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, y ahí está, y ahora empezó dentro ya de esta familia, que es donde ya no existe una relación de, escúchame, entre nosotros en la administración, ya sea entre dos sujetos de derecho público, o siendo de derecho público, entre órganos que pertenecen a un mismo ente, no nos vamos, no es posible, porque lo que acá prima es la unidad de acción y la administración, somos todos del mismo, entre comillas, bando. No es los ciudadanos. Acá no está mediando la relación de la potestad, en donde yo puedo someter y establecer una relación jurídica y la otra parte puede y debe y es titular de derecho y eventualmente puede judicializar su reclamo, ¿sí? Acá es otra relación, ¿sí? Es de igualdad. Y después vamos a ver qué forma hay de resolver los conflictos. Pero me estoy adelantando en la película. Yo quiero que visualicemos la diferencia entre las relaciones orgánicas y interorgánicas y las relaciones administrativas convencionales y que están configuradas por el ejercicio de potestades, que ya las vimos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son las relaciones intraorgánicas? Nosotros vamos a ver que la administración, ¿sí? Vamos a encontrar un centro de imputación jurídica y una misma personalidad, un mismo sujeto, ¿sí? Una persona que genera relaciones jurídicas
es un sujeto de derecho, es decir, es titular y tiene esa posibilidad de hacer actos jurídicos, de manifestarse en el mundo jurídicamente, ¿para qué? Crear, extinguir o modificar, ¿sí?, sus vínculos jurídicamente hablando. Es un centro de imputación, por lo tanto es responsable de sus actos, omisiones jurídicamente relevantes. La administración central, todo como lo conoce el Poder Ejecutivo, goza de la categoría y la personificación como un sujeto de derecho público. Poder Ejecutivo, etc. Me estoy adelantando. Después vamos a encontrar que por relaciones de organización, ¿sí?, esa unidad concebida como tal, por una cuestión de división del trabajo, ¿sí?, se encuentra segregada en órganos, ¿sí? Vamos a ver. Ustedes lo pueden ver. Poder Ejecutivo, un ministerio, ¿sí? Dentro de ese ministerio hay una subsecretaría, todo piramidal, ¿sí? Como si fuera una pirámide, una dirección general, una dirección, etc. ¿Cuándo? Ahora, el órgano es un centro de imputación, es un órgano que tiene una función y una atribución. Ahora, cada órgano no es titular, no es una persona jurídica, ¿se entiende? Sino aplicando precisamente esta teoría del órgano, conforma, ¿sí?, un sujeto, ¿sí? La dirección tal, la subsecretaria tal, el Ministerio de Justicia tal, ¿saben qué conforma? O circunscribamos un ministerio, tal y tal dirección conforman ese ministerio. Y ese ministerio forma parte del Poder Ejecutivo. ¿Quién es el titular? ¿Quién es el que puede presentarse a juicio? ¿Quién es el titular? ¿Quién es la autoridad máxima? Bueno, el Poder Ejecutivo, ¿sí? Desagregado. Es quien tiene, que es el ente, es decir, quién es el titular y quién es el sujeto. Ese sujeto puede estar, vuelvo a repetir, conformado por diferentes órganos. Esas relaciones que se dan dentro del mismo sujeto son las relaciones llamadas interorgánicas, ¿sí? Entre diferentes oficinas del mismo ministerio, o entre un ministerio y el otro, ¿sí? Pero todos forman parte de un mismo sujeto, el Poder Ejecutivo. ¿Se entiende? Las relaciones como dije, intraorgánicas, y las relaciones... Recién estabas hablando de las interorgánicas y ahora creo que tocan las intraorgánicas. Claro, exacto. Son las que conviven con dos sujetos de derecho público, ¿sí? Ya no existen, no son hacia el interior de un mismo sujeto, ¿sí?, las interorgánicas, sino es entre dos sujetos, ¿sí? Las más conocidas, obvias, o sea, entre un municipio y la provincia de Buenos Aires, cada uno, ¿sí?, o entre una provincia y otra, ¿sí?, o entre una provincia y la nación. ¿Son situaciones interorgánicas? Sí. ¿Son dos sujetos de derecho público? Sí. ¿Pueden aplicarse las prerrogativas? No, una provincia es más que la nación. No, depende el contenido y articulación de qué atribuciones estamos hablando, las que se reservó, en las que no se reservó. Lo mismo con otro criterio, los municipios. Este tipo de vinculaciones son las llamadas relaciones intraorgánicas, ¿sí? Doy otro ejemplo. Incluso no nos tenemos que ir del ámbito provincial o de municipio a provincia. Hoy, después lo vamos a ver, dentro de la misma administración central se han creado, por una cuestión de funcionamiento, otros sujetos que pertenecen a la administración, pero se llama administración descentralizada. Es decir, que es administración descentralizada por ley o a veces por decreto, se crea un sujeto de derecho público con personalidad jurídica propia, ¿sí? El ministerio no tiene una personalidad jurídica diferente en la provincia. El Ministerio de Economía no tiene una personalidad jurídica diferente. La personalidad jurídica está atribuida a la gobernación, ¿sí? Ahora, en la provincia se ha establecido que, por ejemplo, el Instituto de Loterías y Casinos sea un sujeto de derecho, ¿sí? Tiene personalidad jurídica propia. Forma parte de la descentralización. Cuando hablo de descentralización, no de desconcentración, lo que estamos hablando es de otro sujeto.
¿Sí? ¿Se entiende? Están dotados de personalidad jurídica. Por lo tanto, pueden establecer y titularizar relaciones jurídicas, administrar el presupuesto, etc. No es lo mismo. Y la relación de subordinación no es la misma. Que formar parte, no es lo mismo formar parte de un mismo sujeto que formar de otro. ¿Sí? Tanto para establecer relaciones jurídicas como establecer relaciones de subordinación, etc. Pero me estoy adelantando un par de bolillas. Lo que yo quiero que entiendan es que existen relaciones que no son las administrativas entre la administración y un ciudadano, ¿sí? Que están un poco englobadas en el ejercicio de las potestades, ¿sí? ¿Se entiende? A las relaciones que se dan en la administración. En un mismo sujeto, que son las relaciones intraorgánicas, para que me estoy yendo, intraorgánicas, y las interorgánicas, entre varios sujetos. ¿Sí? ¿Qué podemos concluir de eso? A ver. Profe, disculpe, ¿te puedo hacer una consulta? Varias, por favor. Porque ahí no me quedó claro. Entonces, la que son entre dos sujetos, ¿cuál es? Intra. Está bien, entonces lo puse bien. No, perdón, interorgánica. O sea, interorgánica. Intra es hacia adentro, hacia el mismo sujeto, ¿correcto? Intraorgánica. Listo. Interorgánica, cuando existen dos sujetos, o sea, dos sujetos que quieren decir, ¿por qué son dos sujetos? Porque cada uno tiene personalidad jurídica propia, ¿sí? Bárbaro, sí. Bien. Se puede dar fácilmente, visualmente ustedes lo pueden ver, porque ya la administración y la organización de nuestro Estado establece que hay 3 niveles, ¿no? Nación, provincia y coso. Ahí ya tenemos 3 sujetos. Lo que yo agrego es que aún dentro de la administración central de cada uno existen posibilidad de que por ley o decreto se creen otros sujetos. Y les di el caso de lotería. Por ejemplo, ARBA, la Agencia de Recaudación de Bonaerense, si bien tiene una relación de dependencia y coordinación, tiene autonomía, tiene autarquía, por lo tanto es un sujeto, es titular de derechos y obligaciones. ¿Sí? En un caso, cuando es dentro, las relaciones dentro de un mismo sujeto, di el ejemplo entre el ministro y una dirección de su propio ministerio, es una relación intraorgánica. Cuando son de dos sujetos diferentes, es inter. ¿Sí? Parece un trabalenguas. Ahora, entonces, ¿por qué es relevante esto? Porque ya dijimos, ya desde el vamos, las relaciones interorgánicas como intraorgánicas, ¿sí? No son las mismas que las que se tienen con un ciudadano, ¿sí? Por lo tanto, no están atravesadas por el ejercicio de una potestad entre uno y otro, ¿sí? Porque no hay una desigualdad. Uno no le puede imponer jurídicamente a otro como se hace con un ciudadano. ¿Queda claro eso? Sí. Personalmente, le hago una consulta. Es lo que dice el doctor Casagne en relaciones interadministrativas. Exacto. Bien. Casagne habla... exacto. Tenés interadministrativas, son de 2 clases, ¿no? Acá tengo el machín. Afirma que las relaciones son las que vinculan a 2 más personas. Interadministrativas son 2 personas o más. ¿Sí? Entonces, pero quiero que quede claro entre una y otra. A ver, lo que yo quería decir es lo siguiente, que me quiero ordenar, es que ¿para qué está esta distinción? ¿Sí? ¿Alguien puede, en primer lugar, en las situaciones interorgánicas, es una relación jurídica, ¿no? Empecemos por la intraorgánica. Por ejemplo, una vinculación entre el Ministerio de Justicia de la provincia y el Ministerio de Economía, por algo, ¿no? ¿Sí? Están disputando un inmueble
para poner una oficina uno o el otro, y así muchos ejemplos. Las relaciones jurídicas, y como decía un amigo mío, o sea, lo jurídico es inherente al conflicto, ¿no? Puede haber un conflicto. Entonces, la cuestión es, las relaciones administrativas convencionales, donde ejerce la potestad, nosotros tenemos la posibilidad, como titulares de derecho, de, frente a una vulneración de los mismos, acudir a la justicia, ¿sí? Para que determine con fuerza verdadera legal, ¿sí?, si el ejercicio de esa potestad sobre la cual ha afectado mi derecho es legítimo o no. Las relaciones interorgánicas o intraorgánicas tienen en común que no está mediada por esa relación de desigualdad, ¿sí?, o de potestades, o exorbitante. No hay exorbitancia, ¿sí?, entre uno y otro. Pero también dijimos que son relaciones jurídicas, ¿sí? En todo caso, cuando existen relaciones jurídicas, cabe preguntar, ¿qué pasa cuando existe un conflicto? ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Podrá el Ministerio de Justicia, la provincia, demandar al Ministerio de Economía judicialmente? Es una pregunta. A ver, alguien. ¿Quién? Perdón, que no. Yo, Tatiana. Tatiana. Para mí sí, porque... A ver, decime, Tatiana. No, es que creo que si hay cuestiones que se tienen que judicializar, más allá de que estén en distintos niveles. Estamos dentro de lo intra, o sea, mismo sujeto. Sí, mismo sujeto. Ministerio de Justicia le demanda al de Economía por esto que decíamos. Tatiana dice eso. ¿Alguien dice otra cosa? Ahí ya está bien. Tatiana, ¿alguien? ¿Quién dice para mí no? Para mí no, porque es dentro del mismo sujeto. No son sujetos diferentes. Es una cuestión interna, entonces. Bien. Valeria me dijo eso. ¿Alguna opinión igual o complementaria a lo de Tatiana? Tatiana y Valeria. Lo pueden hacer hablar a sus parejas, padres, madres. Hablen por lo menos. Si los veo, ya me conmuevo. Entiendo que como son entre dos organismos que son del Estado, el Poder Ejecutivo es el que debe determinar la competencia para ¿Quién está hablando? El lugar. Guillermo. ¿Cómo? ¿Quién está hablando? ¿Vos, Guillermo, no? Sí. Bueno, un poco para seguir lo que dijo Valeria, Tatiana y Guillermo, es precisamente esto. Nosotros en la relación administrativa tenemos, frente a un irregular ejercicio, ¿sí?, de la potestad, a nuestro criterio, evidentemente, la posibilidad de concurrir como titular de derecho, ¿sí?, a la justicia. En el caso de las relaciones interadministrativas, lo que existe es una unidad de acción, y lo que existe en definitiva es una cuestión que debe resolverse por el propio Poder Ejecutivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ambos pertenecen, porque ambos pertenecen a una línea, ¿sí?, y a un mismo sujeto. Y ese sujeto, que también lo vamos a ver más adelante, está determinado en una línea jerárquica, desde el más al menos. El titular va a ser quien resuelva y dirimir ese conflicto hacia adentro, ¿sí? No lo va a judicializar. También hay muchos autores y autoras que también, incluso también en las relaciones de los conflictos interorgánicos, dentro del mismo ámbito, ¿qué quiere decir? Cuando es un conflicto entre la administración central y descentralizada, las cuestiones se van a dirimir, porque al menos en la Nación, y para la provincia también, por una cuestión de la ley de procedimiento, también no es lo mismo. Se resuelve más fácil cuando es interorgánica, porque es el de arriba, ¿sí? Y es quien decide. Es decir, un órgano no puede interponer recursos, no está habilitado para interponer un recurso administrativo
¿sí? O incluso judicializar, sino lo que tiene que es hacer una gestión administrativa y decirle al Ejecutivo, es mío, el edificio no es de economía, es de justicia, ¿sí? Entonces, esa situación, esa relación jurídica, si bien no está mediada por la desigualdad, como decimos, porque forman parte de un organismo público, entonces no hay ejercicio inherente de facultad, sí, como ustedes observarán, la relación jurídica frente al conflicto se resuelve de diferente manera en términos de garantías y mecanismos que una relación entre particulares. O sea, no va a ir a un recurso, no va a judicializarlo, lo va a tener que gestionar internamente de resolverlo. También en el supuesto de que exista una relación interorgánica dentro de la misma esfera de competencia, es decir, por ejemplo, dentro de la administración provincial, si hay un conflicto entre, por ejemplo, IOMA Lotería y el Ministerio de Economía, eso va a resolverse si bien la relación entre el Ministerio y el ente no es la misma subordinación, pero el propio código del procedimiento administrativo admite la posibilidad de que el Poder Ejecutivo dirime esa situación por ser una cuestión de competencia. Mira, la verdad que esta situación para resolverla tiene que ser resuelta por tal organismo y no por otro. ¿Sí? Sí se ha dado y se da cuando existen ya en el ejercicio de las esferas público, provincial y municipal. ¿Sí? Profe, discúlpeme, me tengo que retirar. Sí, por favor. Daniel, no te hagas problema. Bárbaro. Saludos, que te vaya bárbaro. Fenómeno. Bueno. Entonces, no está mediando una relación y una respuesta institucional recursiva o judicial igual que los particulares, porque si bien no existe una relación desigual, tampoco está el contenido de las relaciones jurídicas, no es una relación exorbitante entre un organismo y otro. Eso por un lado, pero a la vez, una administración u un órgano no cuenta o no va a resolver los conflictos que esa relación jurídica puede llegar a constituir de la misma manera que lo hace un ciudadano con la administración. ¿Se entiende? Ahora, sí es distinto, por otros motivos constitucionales, cuando los conflictos son entre lo municipal, lo nacional y lo nacional, provincial y municipal, ¿sí? En ese caso, también, por ejemplo, si se hace un convenio, por ejemplo, no va a tener las características de un contrato administrativo, ¿sí? No va a haber una de las dos autoridades que va a tener prerrogativas, ¿sí? Va a ejercer potestades. Siempre dentro del marco de la ley. No, van a ser dos iguales, ¿sí? Las consecuencias son de esa naturaleza. Eso es lo que yo quiero que lo entiendan. Determinadas causas, cuando se ponen en entredicho facultades de competencia entre un órgano y otro, como no existe un órgano superior, ¿se entiende? No es que ¿sí? Se resuelven, puede ir un municipio contra la provincia o la nación, o viceversa, para dirimir cuestiones de competencia, ¿sí? Pero bueno, queda claro la diferencia sustancial entre las relaciones administrativas y las interorgánicas e interadministrativas. O sea, la primera cortapisa entre unas y otras, y después dentro de la relación interorgánica e intraorgánica. Les recomiendo para esto, creo que si no lo subí, lo voy a subir, un artículo de Estela Sacristán y otro de Casani. Y si me permiten leerle un poco los puntitos que son interesantes para concluir. Dice, ¿hay relación interadministrativa, ¿sí? con personalidad jurídica propia? O cuando al menos uno de los órganos involucrados goza de personalidad jurídica propia. Eso ya lo hemos dicho.
Las relaciones interorgánicas, ¿sí? Me estoy dando cuenta que estuve mal. Bueno, cuando hablamos, perdón, porque esta es otra clasificación, para que no se confundan, para unificar los criterios. Y porque yo me estoy dando cuenta que esta clasificación que hace Comadira les va a generar confusión, entonces yo voy a adoptar la de Sacristán. Las relaciones que son, ¿sí?, entre dos sujetos con personalidad jurídica propia son, vamos a llamarlas, una relación interadministrativa, ¿sí? ¿Queda claro la reformulación? Y las relaciones entre órganos que no tienen personalidad jurídica las vamos a llamar relaciones interorgánicas. Bueno, entonces, ¿qué nos dice Sacristán? Dice, las relaciones interorgánicas, es decir, las que vinculan órganos que carecen de personalidad jurídica propia, nunca pueden ser parte de una litis, ¿sí?, de un juicio, es lo que venimos diciendo. Y algo muy importante que resalta esta autora es que tanto en la relación interadministrativa, es decir, entre dos sujetos con personalidad jurídica propia, como interorgánicas, entre órganos que carecen de personalidad propia, en ambos supuestos siempre rige el principio de unidad administrativa. Por lo tanto, se resuelven, ya sea por vía del procedimiento administrativo o por gestiones, pero nunca van a ser judicializadas, ¿sí? Están excluidas del radio de acción judicial. Les pido disculpas porque me parece acá, con este artículo y la redenominación va a ser más práctica para ustedes. Bueno, vamos a hablar, esto lo vamos a seguir profundizando en la próxima clase, que son cuáles son la legitimación, ¿sí?, que tienen o tenemos los habitantes frente a la administración, frente a estas relaciones y el ejercicio de las potestades, ¿sí? Cabe preguntarse de qué derechos y garantías contamos, ¿sí?, y si existe frente a esas derechos y garantías diferentes expectativas, ¿sí?, que diferentes actividades, expectativas es algo muy psicológico, si existen diferentes respuestas al ordenamiento jurídico en nosotros como sujetos frente a la relación a la administración. Y eso está en el punto 4, ¿sí? Antiguamente, ¿sí?, se entendía que estaba mediada la relación de los particulares o las particulares con la administración en tres categorías, ¿sí? Tres tipos de legitimación, es decir, la posibilidad de ser titular de un derecho que me permita reclamar frente a la administración. Esa es diferentes respuestas ante la administración, ¿sí?, que configuran la legitimación y del derecho del cual soy titular. Esa clasificación que viene sobre todo de la jurisprudencia y ustedes lo van a ver muy repetido, pues nosotros tenemos un sistema judicial norteamericano, pero tenemos mucha doctrina europea, especialmente derecho administrativo, del contencioso administrativo francés, que tiene otro sistema, pero bueno, un poco también con el italiano. Vamos a encontrar lo que se conoce como derecho subjetivo, interés legítimo e interés simple, ¿sí? No sé si alguien tiene una idea o podría hacer alguna aproximación. Si la sabe bien, maravilloso. O con lo que se cuenta de manera intuitiva, ¿qué significaría
que, por ejemplo, Tatiana tiene un derecho subjetivo, Florencia tiene un interés legítimo y Guillermo tiene un interés simple. Casi que no los habilito al absurdo, pero a la creatividad si no lo saben, sin ningún tipo de vergüenza, y si lo saben, maravilloso, no hay problema. Como para hacer, ¿qué es tener un derecho subjetivo? ¿Qué es tener un interés legítimo? ¿Qué es tener un interés simple? ¿O qué les suena? ¿O qué no? A ver, alguien que... 34 personas, estoy viendo 4 o 5 con interacción, por favor. ¿Alguien? Repite la última pregunta, por favor. ¿Cómo no? Me encanta, ese es el recurso como del boxeador que pide último, que abraza al otro. No, porque me tengo que hacer cargo que no lo dije bien, pero esa también. No, a ver, perdón, voy a decir un rato. La clasificación es derecho subjetivo, interés legítimo e interés simple. ¿Qué significa tener un derecho subjetivo? Es el derecho individual que tiene cada habitante, cada sujeto, ante un hecho determinado, administrativo en este caso lo que estamos hablando, poder ejercer su derecho, su defensa. Ajá, o sea, bien. ¿Y eso ante quién lo ejerces? Y ante el ente orgánico que aplica la multa o la sanción. Y si yo reconfirmo lo que hizo vos reclamás, ¿no? Y si la administración sigue en sus 40, para decirlo de manera tanguera, ¿qué pasa? ¿Se queda ahí? No. Puede hacer un recurso, un recurso judicial. Una acción. Sí, por favor, ¿vieron cuando muchas veces dice la gente recurso de amparo? No, recurso es una reacción. Una acción judicial, muy bien. Ahí va. No, Guillermo, te corrijo así de malo. Por favor, lo que quería explicar es que primero hay que agotar todo lo que son los recursos administrativos que tienen, excelente, para luego después recurrir al sistema. Bien, muy bueno. Bueno, estamos hablando de un recorrido, ¿sí? En donde la relación jurídica exorbitante, ¿sí? Atravesada por esta potestad, ¿sí? Encuentra un punto de limitación o de articulación y justificación en los derechos de los ciudadanos. Estos derechos del cual son titulares, la doctrina, como empezó a distinguir 3. Uno de ellos, lo que se conoce como derecho subjetivo, que es un poco con lo que dijo Guillermo, ¿no? Es un derecho, si bien puede pertenecer a muchas personas, tal como se concibe el derecho, es un exclusivo, ¿sí? Del titular y de nadie más, en tanto como derecho es, ¿sí? Por ejemplo, si tenés todas las correlativas en la facultad y vos te anotaste en administrativo 1, estás fuera del listado, ese derecho, y tenés el número que te corresponde para cursar maravillosamente con el doctor Ascune, esa suerte maravillosa, tenés un derecho subjetivo, ¿sí? Porque a vos te pertenece. Dado que tenés ese número y proviste esa elección y lo podés reclamar, no creo que llegue tanto amor a judicializarlo, pero digo, tenés ese derecho, ¿sí? Por supuesto, decir exclusividad no significa que lo tengas vos únicamente en el mundo. Pero sí, en cuanto configuradas las situaciones fácticas, en la esfera de tus derechos, a vos sí te pertenece la titularidad del mismo, ¿sí? ¿Entiende? ¿Por qué? Porque yo llegué hasta cuarto año, rendí maestro, vengo de jardín de infantes, llego, estoy acá, quiero cursar con Ascune. Me dio el número, me dijeron los del centro de estudiantes.
es mi derecho, ¿no? Estoy tirando una cosa ridícula, pero soy titular. Bueno, bien. Me aplican una sanción, me aplican la multa. Tengo que pagar yo. ¿Dónde aparece la boleta que tiene que pagar? Juan Ascune. Eso es un derecho subjetivo totalmente. Y voy a reclamar y voy a pelear en eso. Paso a la otra siguiente. ¿Qué es el interés legítimo? ¿Alguno? Ya Guillermo tiró la primera piña, muy bien Guillermo, ahí, tipo, así obsecuente, muy bien, te felicito. No, pero estuvo muy bien realmente. ¿Qué es el interés legítimo? Ya ese se empieza a complicar, porque tampoco es tan claro. Intuitivamente. Podría ser un interés que verdaderamente, como hablábamos antes, de ese derecho subjetivo como individual que te pertenece, que a esa persona que le pertenece ese derecho realmente le pertenezca. No sé si me estoy enredando, si se entiende lo que quiero decir. Venía bien, pero bien, Agostina. Viste cuando alguien dice, bueno, capaz que no es completo, pero lo dejo porque tiraste un par de cosas interesantes. ¿A alguien más? Puede ser que tenga un interés, que sea legítimo, pero que no tenga la titularidad de ese derecho para reclamar. Vale, ya me está entre vos y Agostina, ¿cómo vamos cincelando colectivamente? Vamos. Bien, ¿Alguno de los participantes? ¿Alguno ya se fue el muchacho? ¿Alguna? Que mientras esté tomando mate, tranquilíce. ¿Qué está diciendo este muchacho? ¿Alguno más? Con relación al interés... Guillermo, siempre vos. Perdón. No, otra. Vamos. Qué molesto los profesores que te quieren hacer participar. Bueno, como nos vamos conociendo... Perdón, profe. Muy bien, vamos Luciana. Yo en realidad siempre lo entendí como algo más colectivo, el interés legítimo. Ya estoy, pero no lo tengo claro, pero siempre lo entendí como... No, pero eso, miren, no quiero ser, qué tipo naif, voluntarista, pero esto es muy concreto, como lo estamos construyendo entre lo que dijo Valeria, lo que dijiste vos, Luciana, lo que dijo Agostina es perfecto. Y así, acá viene el tipo a lucirse, ustedes hacen el trabajo y yo vengo, el tipo el goleador. Y para cerrar un poco el concepto de interés legítimo, si nosotros hablábamos de esa especie de señorío, de exclusividad, de titularidad, ¿sí? Individual, ¿sí? Del derecho subjetivo, una cosa hermosa desde que viene de la escolástica Guillermo Ockham y es la base misma del capitalismo, es el derecho a la propiedad, soy yo, individual ¿sí? Soy yo. Después, si nos gusta o no, lo veremos. Eso. Aparece, sobre todo en Italia, apareció por una cuestión más bien jurisdiccional, para delimitar cuando la competencia era contencioso administrativa, es decir, cuando una relación que se reclamaba podía ser residencial en lo contencioso administrativo, que era un organismo administrativo con funciones jurisdiccionales, ¿sí? Y analizar y aplicar ese derecho se aplicaba únicamente cuando la lesión en el ejercicio de la potestad de la actividad estatal era sobre la base de un reclamo de un derecho subjetivo con estas características. Y después se admitía la posibilidad de reclamar y también direccionar otras materias que no formaban parte del contencioso y crearon este concepto de interés legítimo y que llegó a la Argentina cual cepa Manaos y fue mutada este código jurídico y lo cambiamos porque no tenía otra razón de apropiarnos doctrinalmente de esa distinción para en su momento ver diferentes consecuencias jurídicas en términos de los reclamos. Hago un adelanto, un spoiler. Esta clasificación ya como que está quedando afuera o directamente no tiene ninguna aplicación, con alguna salvedad que voy a hacer adelante, pero está medio en baja. Pero el programa lo pide, y no por una cuestión antropológica, sino también incluso para entender por qué las cosas son como son ahora, y también de los peligros que pueden acechar estas clasificaciones. ¿Sí? El interés legítimo
responde, como decía Luciana, como Agostina, Valeria, ya no a esta titularidad individual, sino que el derecho nace por pertenecer a una categoría determinada. No vos no sos titular de ese derecho por Juan Ascune, sino como usuario, ¿sí? Por ejemplo, de determinada categoría, ¿sí? Es decir, existe un concepto colectivo, pero determinable. O sea, no puede venir un ciudadano de Jujuy, no. Es Juan Ascune como usuario de la electricidad de DELAP. Hubo un apagón. O sea, van a instalar una planta y eso podría generar una afectación de contaminación. Entonces, van a plantar algo, cambio de la energía por otra cosa. Van a plantar o van a instalar como un caso, una estación de servicio cerca de casa. Mirá, yo podríamos reclamar, a mí no me está afectando, no me va a explotar ya. Y es un derecho en expectativa, lo tengo en relación a que yo formo parte soy vecino de Villa Elvira. No está determinado, pero sí, no es individualizable ni exclusivo. Porque, a ver, usted me dice, mirá Juan, no es exclusivo, vos no tenés un solo alumno que tiene el derecho a estar con vos este cuatrimestre, hay un montón, algunos con sabiduría no lo eligieron, no lo ejercieron, pero otros como ustedes lo ejercieron y son varios o varias, pero le pertenece a cada uno en tanto cual, ¿sí? Porque llegó hasta acá, ¿sí? Y están dadas las condiciones fácticas y jurídicas para llevarla a cabo. Eso es de ustedes. ¿Qué pasaría si anuncian que para un nuevo cambio de plan de estudio, por ejemplo, ¿sí? Ya puede verse a veces afectado el derecho subjetivo o puede verse afectado a ustedes en calidad de alumnos y alumnas. ¿Sí? Cuando viene la estación de servicio puede afectarme a mí como en calidad de vecino. Muchas veces, desde el interés legítimo, lo que puede procesarse como interés legítimo puede transformarse en un derecho subjetivo. Pero la apreciación así como tal es, por ejemplo, una publicidad engañosa que cual tiene que regular supermercado. Ahí yo hay un interés legítimo. Sí, yo soy cliente potencial. El cartel ese que está engañado, me está engañando a mí. Yo soy de La Plata, que tengo la posibilidad. ¿A vos te pertenece? No. En tanto habitantes, ¿se entiende? Es un colectivo que, con un criterio objetivo, permite ser individualizado. Viene mi mamá, que vive en 18, 42, 43, y no, porque el efecto de esta estación de servicio es a 10 manzanas, no en Buenos Aires, ¿sí? Entonces yo sí tengo un interés legítimo en observar la instalación o no de ese estación de servicio. Ustedes, si hacen un cambio de plan de estudio, van a tener un interés legítimo en sus eventuales efectos, lo van a tener ustedes, y no su amigo o amiga de secundaria que esté estudiando antropología o trabaja en un almacén de barrio. ¿Se entiende? Por ahí se podría igual a veces esto tiene efecto didáctico, a veces las cuestiones se mezclan, porque pueden ser dinámicas. Pero Profesor, disculpen. Puede ser que haya una distinción entre acciones de clase, que es cuando uno es parte del grupo, por ejemplo, de DEA, de la luz. Bueno, pero ahí está. Me faltó decir uno. También antiguamente se incorporaba un concepto que se llamaba intereses difusos, donde bien objeto tutelado era de naturaleza colectiva, medio ambiente, bla, ¿sí? Que ahora son los procesos colectivos, pero no me quiero ir porque cuando nosotros vayamos a hablar de Alavi, ¿sí? Que ustedes seguramente lo han visto, o de López acá en provincia, vamos a ver, y sobre todo a partir de la Constitución, que estos criterios, este tripartito o cuatripartito entre derecho subjetivo, interés legítimo, difuso o interés simple, responde a una realidad constitucional y jurisprudencial que hoy no tendría cabida, básicamente. Aunque yo después les voy a decir que existen excepciones o atisbos regulatorios que aún mencionan estas categorías
como habilitantes para los determinados reclamos. O sea, sí, todo bárbaro, sí, la jurisprudencia, sí, pero mirá tal norma que está. ¿Sí? Al margen de eso, vamos por parte, pero incluso después cuando en la próxima clase profundicemos los actuales criterios, sepamos de dónde venimos. ¿Sí? Y los peligros que incluso los nuevos criterios pueden conllevar a la luz de la experiencia de estos. ¿Sí? Porque las legitimaciones saben que son la llave de entrada y de salida del sistema. Vos no estás legitimado, vos no tenés derecho. ¿Sí? Pero no puedo ni jugar, vos no podés ni jugar, o sea, no es si ganás ni perdés, vos no jugás. Vos no jugás. Dicho de manera lúdica, pero profundamente cierta. El interés, bueno, el interés difuso, hubo casos que incluso Marihoff decía que no estaban reconocidos constitucionalmente, que sí, decía, estaba todo bárbaro, pero estos son las class action, ¿sí? Acciones de clase de Estados Unidos, están reguladas en Estados Unidos, acá no. Acá no es el caso que pide la Constitución, etc. Hay una gran discusión, lo señalo y lo vamos a profundizar. Y ahora, el interés simple, ¿qué es? Ah, me pasé, perdón. Termino con esto. Ay, qué bestia, me pasé. Ya terminamos. Bueno, lo dejo acá y seguimos en la próxima. Desde ya, muy agradecido, diciendo dos